La memoria es la conciencia. Si no hubiese memoria, estaríamos completamente perdidos, sin saber quiénes somos, ni quiénes son quienes nos rodean, sin saber en qué tiempo vivimos. Nos convertiríamos en meros muñecos. Se puede decir casi como regla general que allí, por donde ha pasado una persona, ha aparecido una marca. Vamos a tratar un tema del que hablamos en programas anteriores, pero hoy nos situaremos a este lado del Atlántico: la proliferación del neofascismo entre las personas blancas de origen caucásico. Y exhibiremos el documental Sanando del Odio, la batalla por el alma de una nación, estrenado a finales de 2020 por el cineasta estadounidense Peter Hutchinson. No abandone la pantalla, pero le advierto que más de una imagen le resultará chocante. Ahora volvemos. Nadie duda que el supremacismo blanco de origen caucásico, como expresión violenta de la extrema derecha estadounidense, ha ganado adeptos en los últimos años. Lo más grave es que también crece la presencia entre los círculos de poder político. Su doctrina se resume en dos fundamentos básicos: los blancos son genéticamente superiores y deben vivir en una sociedad étnica homogénea o primar donde tengan que coexistir con personas de otro origen. El segundo, los blancos tienen una cultura única y superior. Y en el colmo del paroxismo, la mayoría está convencida de que corren peligro de extinción debido a la inundación de no blancos que están bajo el yugo de los judíos, y urge una acción redentora. ¿En qué estratos sociales pescan? En los segmentos inferiores de la pirámide, entre gente de escasa educación y sin identidad. La pérdida de empleo en el sector manufacturero y el acelerado cambio en los patrones sociales que minaron las preferencias de la sociedad tradicional, en la que el hombre blanco tenía todos los privilegios. Y ahora se observa cómo la mujer y las minorías étnicas obtienen espacios de participación. También les ha entregado adeptos. Su sistema de creencias se fundamenta con falacias alimentadas por los prejuicios y la ignorancia. Se valen de elementos místicos para justificar la intolerancia, la violencia y hasta el crimen, impregnados de un resentimiento familiar, social y político que exacerba su fanatismo. Como norma, son profundamente racistas, antisemitas y homofóbicos. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Maryland, en 2018 los neonazis perpetraron 14 ataques en 11 ciudades de Estados Unidos contra afroestadounidenses, judíos y musulmanes, tanto en la vía pública como en centros escolares e instituciones religiosas. Mientras que las estadísticas del FBI ese propio año arrojaron que el 59,6% de los crímenes de odio, 5.155 muertes, se produjeron por cuestiones asociadas al color de la piel, la etnicidad y ascendencia. El 47,1% fueron personas negras, mientras que en los ataques antisemitas, con 1.617 muertes, el 56,9% de las víctimas fueron judíos, el 43% sí, el 14,6% musulmanes y el 3,9% católicos. Y al unísono del crecimiento del supremacismo, aumenta el número de armas entre la población. En Estados Unidos hay 400 millones de armas en manos de la población. Solo entre 2020 y 2021 fueron vendidas 60 millones. El gobierno no rastrea su posesión,
pero teniendo en cuenta las encuestas de Gallup, se estima que los dueños son abrumadoramente hombres y blancos, afiliados al Partido Republicano, y es más probable que vivan en el sur rural, como para quitar el sueño. Lo trágico es que los vendedores duermen plácidamente y asientan cada vez más sus ventas en la promoción de sentimientos patrioteros asociados a la supuesta dictadura socialista que los demócratas pretenden instaurar. En la noche del viernes 11 de agosto de 2017, miles de jóvenes neonazis y miembros del Ku Klux Klan desfilaron con antorchas por el campus de la Universidad de Virginia, mientras gritaban la consigna "You will not replace us", no nos reemplazarán, un lema que hace alusión a la teoría del gran reemplazo del escritor francés e ideólogo del supremacismo Renaud Camus, que sostiene que una élite global está coludiendo contra la población blanca de Europa, con la intención de reemplazarla con pueblos no europeos. ¿Cuál fue el detonante? Iba a ser desmontada una estatua del general Robert Lee, jefe del ejército confederado durante la Guerra Civil de Estados Unidos y un símbolo del esclavismo sureño, ubicada desde 1924 en el centro de Charlottesville, pequeña localidad de 50,000 habitantes a 200 kilómetros en el sureste de Washington, D.C. Nadie tomó cartas y al día siguiente se congregaron en la calle, resueltos a impedir el retiro del efigie. Una contramarcha de activistas por los derechos civiles le salió al paso, y aquello terminó en una trifulca con golpes y gas pimienta. Solo entonces las autoridades intervinieron. El gobernador estadual canceló la manifestación neonazi y declaró el estado de emergencia. Cuando la policía dispersaba a la multitud, un supremacista de 20 años de edad arremetió en su auto sobre los contramarchantes y arrolló a unas 20 personas. En el incidente perdió la vida el asistente legal y activista de los derechos civiles, Heather Heyer. Tenía 32 años. Lejos de condenar el hecho, el presidente Donald Trump declaró que había buenos chicos de ambos lados y cuestionó la violencia en ambos lados. ¿Es este un hecho aislado? Trump constituye un ejemplar único. Dos ejemplos para no atiborrar. 3 años después del asesinato de Heather en Kenosha, Wisconsin, un supremacista salió con un fusil de asalto AR-15 para enfrentar una protesta del movimiento Black Lives Matter y abrió fuego contra 3 manifestantes. 2 perdieron la vida. Durante el juicio alegó defensa propia. ¿Qué hizo el jurado? Lo absolvió de todos los cargos. El otro ejemplo, poco después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, Marjorie Taylor Greene, prominente congresista republicana muy popular entre sus bases electorales, declaró que la verdadera amenaza para la democracia son los manifestantes del Black Lives Matter y los agentes demócratas marxistas comunistas. Marjorie conceptó a los vándalos detenidos por el FBI como prisioneros políticos. Le voy a dar algunos datos de estos prisioneros políticos. En los sucesos del Capitolio tuvieron protagonismo las milicias de 3 organizaciones paramilitares de extrema derecha: los Proud Boys, los Three Percenters y los Outkeepers. Los Proud Boys es la más peligrosa. La mayoría de sus integrantes son jóvenes neonazis catalogados por el FBI como extremistas. Su líder, Enrique Tarrio, es un estadounidense de padres cubanos que vive en Miami. Y en 2020 organizó manifestaciones en 11 estados. Los Three Percenters se basan en la creencia de que solo el 3% de los residentes de las 13 colonias tomaron las armas contra los británicos. Tienen presencia en 19 estados, aunque su mayor fuerza está en Georgia, donde están estrechamente conectados con el Ku Klux Klan. Los Outkeepers, fundada en 2009, es muy activa en Kentucky y Texas. Tienen como premisa
proteger a Estados Unidos de enemigos internos y externos, el juramento de las Fuerzas Armadas y de la Policía en Estados Unidos. Y prioriza su reclutamiento entre oficiales activos y retirados de esos dos cuerpos. Su fundador y líder es Stewart Rhodes, un ex paracaidista del ejército de ideología neonazi que trabajó en el staff de Ron Paul durante su campaña para la Cámara de Representantes. Todos estos individuos están siendo procesados. Y si Trump gana las elecciones en 2024, ¿alguien puede asegurar que no es posible? Le digo más. Como director en la Florida de Latinos por Trump, Enrique Tarrio hizo mucha labor de captación entre jóvenes cubanos que han emigrado en la última década y han optado por el mercenarismo político para asegurar su estabilidad económica. Así que también es un fenómeno que nos toca muy de cerca. Les propongo ver un fragmento del reportaje del canal chileno Tele 13 sobre cómo se articulan los neonazis. Nos reencontramos ahorita. En los últimos 2 años han recrudecido los movimientos de extrema derecha en el mundo. En Charlottesville, Estados Unidos, se realizó una manifestación que buscaba unificar a nacionalistas blancos, la que terminó en violentos disturbios. En agosto del 2017, un neonazi incluso atropelló a un grupo de personas en esa misma ciudad, provocando la muerte de una mujer y dejando decenas de heridos. Ese 2017, 6.000 fanáticos se reunieron en un pequeño pueblo de Alemania para asistir a un festival de rock como protesta contra lo que llamaron dominación extranjera. Las autoridades germanas sancionaron a algunos espectadores por el uso de esvásticas, el símbolo nazi que está penalizado en Alemania y considerado anticonstitucional. Un concierto similar y con la misma iconografía, en minutos lo veremos también en Chile. La presencia de estos grupos son cada vez más frecuentes en Europa y Norteamérica, cuya propagación tiene en estado de alerta a Naciones Unidas. Un informe del organismo advirtió en 2018 que grupos neonazis están influyendo en las decisiones de los partidos tradicionales de derecha. Nos intriga este registro con la leyenda Defiende México, acompañada de un fusil. En la espalda impreso el lema "Contra todo invasor". Esta fotografía corresponde a un contacto de Leonardo Pérez. Estas mismas consignas aparecen también en distintas publicaciones en nuestro país. ¿Es posible que estén relacionados? Leonardo Pérez tiene una copia idéntica a la de su nexo mexicano. Y no solo eso, la unidad de investigación de Tele 13 tuvo acceso a una cumbre neonazi, donde pudimos ser testigos de la presencia de personas con este mismo llamado. Y lo que es peor, veremos movimientos políticos nacionales que adhieren a esa misma consigna. Además, al líder del Partido Social Patriota, identificado con esa sugerente invitación. Si hoy se presentaran miembros de alguno de estos movimientos neonazis al Parlamento, no tienen ningún impedimento legal para llegar al Congreso Nacional. Y eso es tremendamente preocupante. En instantes, usted conocerá un lugar en Santiago donde se reunieron en secreto decenas de neonazis chilenos y extranjeros. Aguanta. Descubriremos la realización de una cumbre internacional de skinheads en Chile. Hola, esto es Hannes de categoría C y quería decirles que estamos deseando ver a Sao Paulo y Santiago de Chile. No queda mucho tiempo.
Saludos y nos vemos. ¡Salud! Quien habla es Hannes Ostendorf, un reconocido activista neonazi alemán. Es también líder de la banda Category C, cuestionada en toda Europa por sus letras que incitan a la violencia. Él mismo fue condenado en 1992 por incendiar un hogar de refugiados en Bremen. El encuentro de rock anticomunista también promociona la presencia de los ingleses Brutal Attack, considerada la banda de odio más antigua del mundo aún en actividad. When we formed this band in 1980, I never thought I'd go to South America. Well, March can't come quick enough. Sao Paulo, Santiago, can't wait. Su líder es Ken McClellan, un fascista de cabeza rapada de 56 años que fundó este grupo en 1979. Sus letras supremacistas blancas han dado la vuelta al mundo promoviendo la violencia hacia personas por su color de piel, religión u opción sexual. En agosto del año pasado ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que busca penalizar a los grupos que inciten al odio. En estas materias no hay que tener doble discurso. Los derechos humanos son un mínimo civilizatorio de la humanidad y no debemos aceptar que personas y movimientos promuevan acciones, doctrinas o documentos que vayan en la lógica de violar los derechos fundamentales de las personas. Hola, qué placer encontrarnos una vez más acá en este programa, Marcas. Hoy les invito a disfrutar de la sección En Busca de un Camino que conduce el periodista Rodolfo Romero Reyes. Hoy con una invitada muy especial, pero antes quisiera hacerles una pregunta. ¿Conoce usted la arista psicológica del neonazismo? ¿No? Pues encuentre la respuesta en esta sección y con nuestra invitada. Buenas tardes. Regresa a la sección En Busca de un Camino para seguir indagando acerca de la complejidad de la historia, tanto la reciente como la más antigua. Hoy nos acompaña la doctora en Ciencias, Daibel Pañellas, quien es psicóloga, profesora de la Facultad de Psicología y además investigadora. Daibel, bueno, darte la bienvenida, buenas tardes al programa. Gracias. Encantado que estés con nosotros. A propósito del documental que estamos presentando hoy, quisiera hacerte una pregunta, empezando un poco por las motivaciones. ¿Qué hace que este grupo de jóvenes quiera llegar a formar parte de estas pandillas, de estos grupos neonazis supremacistas blancos? Hay uno de los protagonistas, por ejemplo, que dice en una de las entrevistas que la causa fundamental es un trauma de la infancia. Desde la psicología podemos validar esa afirmación o esa sería una causa entre otras múltiples que pueden derivar en que jóvenes quieran ser parte de esas pandillas. Rodolfo, si tú me lo permites, a mí me gustaría hacer un encuadre inicial previo a esa pregunta que tú me estás diciendo, que está relacionado con el hecho de que yo creo que un valor del documental es colocar definitivamente otra arista y salidas que puede tener el lidiar con estas realidades, pero también me gustaría llamar la atención de los televidentes sobre el hecho de que la capacidad que tienen los grupos de influir sobre las personas y la capacidad que tenemos de construir, de convertirnos nosotros en pequeños monstruos o hacer cosas bien feas, está en cualquier persona. Entonces, en ese sentido, estoy empezando a responder el final de tu pregunta relativo a que no necesariamente son personas que se han desarrollado en ambientes de vulnerabilidad, que también muchas veces se habla de familias de disfuncionalidad, un término que ahora mismo es cuestionable, no se usa muchísimo y habría que ver la disfuncionalidad respecto a qué. Entonces, creo que lo más importante es que cualquier pertenencia a cualquier grupo de sujetos humanos está conectado con la posibilidad que tienen esos grupos de satisfacer múltiples necesidades. En el caso de estos grupos en particular, y como se ve
en la evolución de los distintos sujetos que son parte de este documental, satisfacían muchas necesidades que fueron insatisfechas en su niñez. Y ese es otro tema también relacionado con la capacidad que tienen los grupos de influir sobre los individuos. En la medida en que nosotros como personas humanas tenemos más necesidades insatisfechas, estamos más dependientes, más esclavos de esas necesidades. Y cuando aparecen posibilidades de satisfacción, somos mucho más vulnerables a ir por ellas que cuando las tenemos satisfechas. Es la diferencia justamente entre el hambre y las ganas de comer, ¿no? Eso así. Estos grupos que inicialmente pueden ser grupos de referencia para esos jóvenes, una vez que ellos ingresan y empiezan a hacer vida en esos grupos y a participar de las acciones violentas que ellos promueven, ¿cuántas de esas nuevas experiencias pueden conformar o modificar la identidad de ese sujeto? Bueno, lo primero es justamente la palabra que acabas de utilizar, que es que la pertenencia a muchos grupos puede generar identidad. O sea, no hay una relación directa entre pertenecer a grupos y generar identidad, pero efectivamente la pertenencia a grupos, a determinados grupos, genera una identidad para el sujeto. ¿Qué significa identidad? Identidad significa quién soy yo. ¿Quién soy yo para mí? ¿Cómo yo me veo? ¿Cómo yo me veo cuando me pienso? ¿Cómo yo me veo cuando me miro al espejo? Cuando tengo que pensar en cómo me quiero proyectar. Y también una identidad relativa a qué lugar ocupo yo en la sociedad. En ese sentido se ve muy claro en el documental, pero de nuevo invito a los televidentes a que se piensen en los distintos grupos a los cuales pertenecen, cómo pertenecer a un grupo neonazi fortalece sobre todo un sentimiento de supremacía, un sentimiento de supremacía blanca que está sustentado en un conjunto de atributos relacionados con por qué pudiera ser que los blancos son superiores a otras razas. Cuestión que, dicho sea de paso, es típico justamente de el desarrollo de identidades sociales. O sea, la pertenencia a grupos hace también que nosotros nos diferenciemos unos de los otros. Y en ese sentido, entonces, habría que llamar la atención fundamentalmente en educadores, estoy pensando desde las familias hasta los distintos espacios de educación, también en los medios de comunicación, en el peligro de las etiquetas. Porque las etiquetas, justamente como somos los blancos o los mejores o en fin, lo que sea, generan fronteras claras. Fronteras que son útiles, pero fronteras también que nos separan. No sé, uno le pone una etiqueta, decir esto es un analgésico y esto es un antihistamínico, y eso hace que tú lo utilices para dos cuestiones totalmente diferentes y puedas decir estas dos medicinas no tienen nada que ver. Sin embargo, por encima de esa etiqueta que nos separa, puede haber una que nos une, y esa que nos une somos medicinas, de manera que contribuyen a la salud. En el espacio social eso también es posible, y el documental da cuentas de dos cuestiones fundamentales. Una, en el cómo el testimonio de esos sujetos entrevistados da cuentas de que encontraron una mismidad, un sentido común con ese otro que entraron en relación cuando habló de mi familia, creo, era un tema relacionado con mi familia, decía, ahí yo pude conectarme con él, o sea, más allá de la diferencia visible, yo me pude conectar desde ese rol de la paternidad, desde ese rol de tener hijos, encontramos ese elemento común. Y ese elemento común propicia la posibilidad de construir caminos. Entonces, eso yo creo que es importante para los momentos que estamos viviendo hoy en el mundo, para los momentos que estamos viviendo hoy en Cuba. Tratar de, en lugar de parapetarnos en nuestras posiciones, en nuestras etiquetas, en los elementos que nos distinguen y sobre todo nos separan de aquellos grupos que nos parecen muy diferentes, tratar de encontrar qué es lo que tenemos en común y cuáles son las necesidades comunes que nos conducen por un camino que en este caso de los neonazis, el título del documental tiene un título bonito como sanando desde el odio, y yo creo que también que nosotros podemos pensar en caminos de sanación, de construcción común en ese sentido. ¿Cuán difícil serán esos caminos de sanación una vez que esos sujetos formaron parte de ese grupo, comparten símbolos, identidades, se tatúan y de pronto han decidido salirse de ahí? Ese proceso de salir, de sanar desde el odio, ¿cuán complejo puede ser cuando ya hay una identidad conformada, cuando hay ataduras, digamos, a esos grupos? Mira, yo creo que la complejidad depende de los sujetos mismos.
ya que la palabra utilizada fue sanación, pues yo creo que una metáfora posible o un referente posible pudiera ser como uno se recupera de una enfermedad. Todos los sujetos no reaccionan de la misma manera, ¿no? O sea, cuando estamos hablando también de esos elementos subjetivos, no todo el mundo camina el camino con la misma intensidad en el mismo periodo de tiempo, pero, número uno, es posible. Eso yo creo que es lo más importante. O sea, más allá del documental, más allá de algunos sujetos que son los que forman parte de ese ejemplo, es posible modificar comportamientos que nosotros teníamos previamente. Es posible pensar de otra manera, es posible comportarse de otra manera, es posible establecer otras relaciones. El otro sentido es el papel de los otros. Solos no es posible. Ni solos era posible convertirse en los sujetos, en lo que eran, haciendo las cosas que hacían, ni solo es posible convertirse en un sujeto diferente que logra hacerlo de otra manera. De manera que las redes de apoyo, esos otros que están construyendo otras miradas, que están testificando que es posible hacerlo de otra manera. Hay uno de los testimonios que es bien lindo, que el muchacho dice, yo empecé a trabajar para un judío, su fundamental motivación era trabajar, pues necesitaba dinero, en fin, y como que podía ir por encima de que esa persona, que además era su patrón, fuera un judío. Y cuando le rompió la mesa, él pensó que aquello se iba a romper, y el mayor testimonio que él recibió fue que no pasó nada. La persona además fue capaz de acompañarlo, fue capaz de dejarlo a su casa, es decir, que la respuesta fue una respuesta de amor en cualquier caso. No fue una reacción al mismo nivel de violencia que él esperaba. Entonces yo creo que también, y eso es válido para el contexto cubano actual especialmente, la experiencia de vida, lo vivido, lo constatado, el poder ver que no es lo que tú me digas o lo que yo esté diciendo ahora, la psicóloga está diciendo cosas bonitas, no. Lo más importante es que nosotros podamos proveer de experiencias en las cuales las personas puedan vivir que en efecto es posible que sean las cosas de otra manera. Es posible conocer a personas que piensan, hacen, sienten de otra manera. Ese valor de la experiencia es muy importante. Sí, que de hecho es lo que empieza, yo creo que la organización que crean ellos, parte de eso, hacen como una especie de educadores que van mostrando su vivencia para que otros salgan también de ahí. Además de esa, compartir la experiencia, ¿qué papel tú crees que puede ayudar, por ejemplo, un acompañamiento psicológico? El efecto quizás también de productos comunicativos como este documental, o también revivir la propia historia, o sea, conocer un poco la historia de los movimientos neonazis, la actualidad. ¿Cuánto esa mezcla de historia, comunicación, psicología puede ayudar a que ese camino sea más fácil? Mira, es buenísimo que esos sean los ejemplos, porque además podemos convertirlo también en nuevas etiquetas, ¿no? Los comunicadores, los psicólogos, los grupos, lo que sea. Es un camino de todos, porque cada uno de esos ejemplos que tú me has puesto son distintos espacios de acompañamiento y distintos espacios de socialización. O sea, en el caso, por supuesto, de determinados comportamientos, un psicólogo o una psicóloga pueden acompañar en una cuestión en particular. Incluso los psicólogos no acompañan únicamente en la dimensión clínica, porque los psicólogos también estamos en los medios de comunicación, en las escuelas y tal. Es decir, ¿qué aportaría el psicólogo? Aportaría sobre todo defender la presencia de la subjetividad y defender que elaboramos el mundo en que vivimos de maneras muy distintas. Los medios de comunicación tienen un papel importante. Ahorita hablábamos de las etiquetas, muchas veces los medios de comunicación promueven la discriminación, no por las propias palabras que usan, sino reforzar las etiquetas o reforzar las diferencias puede ser profundamente nocivo si de lo que se trata es de querer construir caminos de relación entre, por ejemplo, distintos grupos. Entonces, definitivamente todos pueden tener un papel importante en ese camino de transformar las cosas de una manera diferente. Vuelvo al asunto del valor experiencial, el valor de que es posible, es algo muy valioso. Insisto de nuevo, si lo llevamos al contexto de Cuba hoy, es importante. Cuando estás hablando de la historia, y hay miles de dichos por ahí que ahora no voy a repetir, pero que tienen que ver con el valor de la historia, con el valor, mira, primero el valor de saber que las cosas ocurrieron, que ocurren y pasan en el tiempo. Es decir, uno puede transformarlas y puede salir de situaciones que uno piensa que te vas a ahogar en un vaso de agua. Eso también es un sabor agradable, ¿no? Saber que las cosas se pasan, que la tormenta pasa. El otro sentido con lo que tiene que ver con la historia tiene que ver, por ejemplo,
con que todos estos temas que estamos hablando de transformación, y vuelvo, cualquiera de nosotros puede convertirse en un pequeño monstruo, no tienen que ser grupos neonazis. Yo invito a los televidentes a ver, por ejemplo, 2 películas que nuestra televisión cubana ha proyectado, yo creo que en los cines también. Una es la película La Ola, una película alemana, ahora no recuerdo el año. La otra es una película que tiene varias versiones, que se llama El Experimento, que son películas que están basadas en experimentos sociales que se llevaron a cabo realmente y demuestran justamente cómo ante determinadas situaciones y en determinados tipos de relación entre personas y grupos, cualquiera de nosotros, que podía ser la persona más decente, más honorable en el mundo, se puede convertir en un demonio. Entonces, eso yo creo que también es algo importante, porque es cada uno de nosotros llamarnos a ver los niveles de complicidad que tenemos muchas veces en promover situaciones en las cuales estamos llevando a personas con menos recursos psicológicos, fíjate, no estoy hablando de recursos económicos, con menos recursos psicológicos o con referentes sociales de valores de otro tipo, los estamos también condenando a que reproduzcan esa situación. Muchas veces nosotros vemos niños que ya tenemos etiquetados como que esos niños son, como se dice en la calle, carne de presidio, y el modo en que nos comportamos con ellos reproduce que esos niños lo que vayan a hacer es defenderse de nosotros, porque nadie quiere que lo arañen, ¿verdad? Sin embargo, si el modo de relacionarse con ellos es un modo de encuentro, un modo de conversar, un modo de mostrarle otra forma o de ofrecerle otros caminos para que él sea niño, definitivamente su reacción no va a ser exactamente la misma. Eso vale para muchísimos otros ejemplos, pero no tenemos tiempo aquí para eso. Bueno, agradecemos a David que haya estado con nosotros en el programa. Y a ustedes los invitamos a que vuelva dentro de unas semanas para seguir en busca de un camino. Espero haya sido provechosa esta entrevista para responder la pregunta. Y recuerde, aquí en Marcas siempre tendrá esa oportunidad para entender. Y entendernos. Chao. Sanando del odio, la batalla por el alma de una nación, de Peter Hutchinson, nos muestra partes del proceso que viven sus protagonistas, desde largas charlas entre ellos hasta el encuentro con sus víctimas. También repasa los focos del odio, los discursos y líderes que nutren de argumentos y relatos el infierno neonazi. Lo más importante, permite mirar a la cara, escuchar y empatizar con personas de un pasado cruel. Razonar sobre cómo llegaron a ellos resulta imprescindible para llegar a la raíz del fenómeno y ofrecer herramientas para aprovechar una nueva oportunidad es también una manera de combatir el odio. Resulta, sin embargo, mucho más difícil neutralizar a quienes viven del odio que a quienes lo ejecutan. Como dice el crítico de cine y músico español Miquel Ramos, casualmente, aquellos que se dedican a infectar de prejuicios a una sociedad sumida en el individualismo, el consumismo y la precariedad, nunca se calzan las botas de punta de acero, ni se dedican a ir a cazar inmigrantes. Estos promotores del odio, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, suelen pregonarlo sin mancharse las manos. Se puede sanar del odio y se debe invertir todo esfuerzo necesario para ello, pero también se debe ir al origen, a la cepa. Hay un artículo de Martí que permite entender la raíz de este fenómeno y con ella brinda el camino. Maestros ambulantes, sobre todo a nosotros, porque plantea una idea esencial para construir la nueva sociedad. Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. Pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Le esperamos aquí el próximo domingo en este su programa, Marcas. Aquí estuvimos un día, vivos. Estuvimos aquí.